Bienvenidos a Narrativas y Conversaciones hacia la Paz, Reflexiones y Renovación. En este podcast hablaremos sobre uno de los muchos trayectos de guerra de Colombia y a través de las experiencias ajenas comprenderemos la importancia del orden y la armonía que buscará soluciones pacíficas para construir un futuro de paz. La historia de la violencia en Colombia se extiende a lo largo de los años, tanto antes como después de la llegada de los españoles, quienes consideraron que habían descubierto un nuevo mundo, que en su perspectiva ya les pertenecía. Esta creencia llevó a la conquista a través de la fuerza, a través de la imposición de su religión sobre nuestros ancestros. Todo esto deja una huella de un trágico capítulo histórico, que perdurará en los pueblos, bosques y pantanos, que aún llevan el peso de esta dolorosa construcción de nuestra nación, marcado por la tristeza y el sufrimiento. Es aquí donde empieza todo, en las montañas más altas del Nariño, donde suena el eco de una guerra aparentemente interminable que resuena de manera incesante. ¡Sálganse del hueco! En estos pintorescos pueblos, el miedo se palpa en el aire, a medida que los niños escuchaban con temor los gritos de sus padres, apuntados por las armas. Y es por eso que en estos pueblos se esparcen inquietantes panfletos y amenazas dirigidos a gobernantes y civiles, todos ellos inmersos en una lucha encarnizada entre guerrilla y paramilitares, con el objetivo de tener control del lucrativo negocio del pueblo blanco. Es aquí donde lo menciona su cabecilla paramilitar. A las Autodefensas Unidas de Colombia, de antemano se le hace la advertencia al personal que está ligado con la guerrilla: o se componen o se van de aquí. Esa tristeza es el reflejo de tanta guerra. Y aquí Leonardo Sánchez, que nos contará una parte de su vivencia en esta dura construcción de nuestro país. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con Santiago Montilla, un joven caucano profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, a lo que le preguntamos cómo empezó el conflicto en Colombia. Él se refiere que no hay una fecha exacta. Algunos dicen que empieza en los años 30 con la locura capitalista que se extiende por todo el país. Surgen asociaciones profesionales y movimientos de izquierda según la revolución de Alfonso López Pumarejo. Hay otros quienes dicen que es en la época de los 80 con la irrupción del narcotráfico. También le preguntamos quién tiene la culpa de todo esto. Él dice que las aterradoras consecuencias de esta guerra son numerosas víctimas de magnitud bíblica, de personas en una cuenta que no deja de crecer porque es actual y bilateral. Es una verdadera catástrofe que incluye asesinatos, heridos, perseguidos, desplazados, etc. Pero la democracia también sufrió pérdidas enormes. Miles de líderes fueron asesinados y eso tiene un costo alto para el país. Seguidamente le preguntamos que si la guerra tenía arreglo en nuestro país, en Colombia, a lo que él nos dice que se consigue con la dejación de armas por parte de la guerrilla. Más apropiado que el acuerdo de paz es una congruencia para encaminar el rumbo del país, atacar la falla geológica establecida por el país. El conflicto tiene un trasfondo social y político que exige conocerla para poder superarla. Su realización no depende de un simple acuerdo de la voluntad, sino que debe entenderse para afrontar circunstancias que la determinen. Nosotros comentamos al final de la entrevista que la paz en Colombia requiere de un enfoque integral que aborde las causas subyacentes del conflicto. La voluntad política y la colaboración de todos los sectores de la sociedad son fundamentales para lograr que sea una paz duradera y sostenible. La comprensión profunda del conflicto es esencial para avanzar un mejor futuro. Gracias. La razón de mi existencia. Extrañar a mi abuelo es una herida que nunca sanará. Aunque nunca llegué a conocerlo, su ausencia siempre ha pesado en mi corazón y ha tejido una sombra de melancolía en mi vida. Nacido en el hermoso Valle del Cauca, mi abuelo era un hombre de profundos valores, un reflejo de la rica cultura y tradiciones de la región. Mi padre solía contarme historias sobre él, sobre cómo era un hombre amable, sabio y fuerte, un verdadero patriarca de la familia.
Su vida transcurrió en una época tumultuosa en Colombia, una tierra que, a pesar de su belleza natural, estaba marcada por conflictos y luchas. El Valle del Cauca, con su mezcla de culturas y su diversidad geográfica, era un lugar especial para él. Creció en medio de la abundancia de la región, aprendiendo a amar la música, la danza y la comida que lo caracterizaban. Sus raíces estaban profundamente arraigadas en el suelo fértil de esa tierra. Sin embargo, la guerra se llevó a mi abuelo lejos de mí mucho antes de que yo naciera. El conflicto colombiano, con todas sus complejidades y tragedias, tocó la vida de mi familia de manera inesperada y cruel. Como muchas otras personas en Colombia, mi abuelo fue una víctima de la violencia que asoló nuestra nación. Hoy, su recuerdo se ha convertido en mi legado personal y su historia un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Cada vez que me habla de mi abuelo, me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera tenido la oportunidad de compartir momentos junto a él, de aprender de su experiencia y su sabiduría. Extrañar a mi abuelo es un sentimiento agridulce que me conecta con la historia y la tragedia de mi país, y con la belleza y la riqueza cultural del Valle del Cauca. Es un recordatorio constante de la necesidad de buscar la paz y la reconciliación en un lugar que ha sufrido tanto. Aunque no pueda tocarlo ni abrazarlo, su memoria vive en mi corazón y me inspira a trabajar por un mundo donde la paz prevalezca sobre la violencia.